Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El video del día de hoy es el cumpleaños de Adrián David y bueno, le preparé esta sorpresa de desayuno. Después de comer me puse a terminar la decoración y a colocar los números y esas cosas, porque en la mañana, como estaba apurada para que no se me enfriaran las panquecas, entonces esta vez sí estaba decorando con más calma. Y bueno, le coloqué su número porque sí estaba cumpliendo 32 años. Y quiero agregar unos globos negros porque siento que se va a ver muy lindo con la decoración. Ya yo las cinticas que cuelgan ya yo las tenía de un cumpleaños pasado, que las reutilicé. Y bueno, maravilloso, porque miren, con poco presupuesto, miren la decoración tan linda que le hice para su cumpleaños, para no pasarlo por debajo de la mesa. Miren cómo me quedó la torta, así voy. Todavía me falta decorarla y darle como la última capa, pero estoy bien orgullosa de mis habilidades. No sabía que las tenía. Voy ahora a limpiar todo esto por aquí y voy a hacer un poquito más de ganache de chocolate para decorar aquí arriba y ya hacerle como que la decoración final. Les enseño. Mientras Adrián David hacía su gelatina, yo me puse a hacer el ganache de chocolate que les comenté. Lo hice súper fácil, simplemente el chocolate lo agregué al microondas y ven que estoy enchufando el microondas y lo fui calentando de 30 segundos en 30 segundos, poco a poco para que no se me quemara, y lo fui meneando como ven. Una vez el chocolate se derritió del todo, le apliqué la crema de leche, que ahí tengo el potecito, y bueno, mezclé todo muy bien y así fue que lo hice. Y bueno, amigas, les cuento que aquí yo estaba súper emocionada haciendo la mezcla para hacer la decoración de la torta, ya que miren, la hice de 3 pisos y miren qué linda me quedó. Jamás pensé que me iba a quedar así tan lisita. Con una regla la fui aplanando y bueno, yo le quería hacer como que los dibujitos afuera de la torta. Y bueno, yo tengo esta manga pastelera, señores, de hace años, que la compré en un chino, creo es plástica. Y bueno, eso me salió sumamente económica y jamás me ha salido ningún dibujo bien con ella. Ya les voy a enseñar el por qué. Pero bueno, primero me puse a limpiar aquí y lo que hice fue que me lavé muy bien la mano y con mi uñita le fui dando así como que levantando el chocolate. Porque si pasaba un trapito, no se sentía que pasar un trapo en la torta que íbamos a consumir no no me parecía muy higiénico, así que bueno, con mis manos muy bien lavadas hice eso y después de todas maneras le pasé un trapito con vinagre, una servilletica, y miren, quedó impecable la torta. Y ahora sí, pues como pueden ver, se dan cuenta que el dibujo no me salió, señores. No lo logré, no es mi fuerte, tengo que seguir practicando. Aparte que se me rompió la manga. Sí, señores, necesito comprarme una buena manga porque esa de plástico de verdad que no me funcionó para nada. Yo estaba súper ilusionada con la decoración de mi torta, amigas, pero qué va. Horrible me quedó. Después me puse a hacer el quesillo y aquí estaba muy distraída haciendo el caramelo y empezó a llover. Yo de verdad que estaba muy distraída haciendo el quesillo. Sabía que estaba lloviendo, pero ni pendiente. Y de una vez monté el quesillo en el horno, volteé y me di cuenta que me estaba inundando, señores. Sí, miren la cantidad de lluvia. Señores, nosotros tenemos 2 años y unos mesecitos viviendo aquí y jamás se nos había metido el agua de esta manera. O sea, estaba cayendo un diluvio el día del cumpleaños de Adrián David. Yo no entendí qué lluvia tan fuerte. Dios mío, esto fue el 5 de octubre. Y bueno, de verdad que estuvo la lluvia bien tenaz aquí en la isla. Y miren cómo se movían las palmeras, había truenos y todo lo demás. De verdad que bien tenaz. Y bueno, se me metió el agua porque dejé la ventana abierta, señores. La ventana del balcón estaba abierta de par en par porque jamás me había pasado eso. Y aparte de eso, el drenaje aquí
tiene una tapita, este drenaje por donde estoy sacando el agua. Y tenía la tapita puesta también. Y como yo estaba tan distraída haciendo el quesillo, jamás me di cuenta que eso estaba así. Y Adrián David también estaba haciendo otras cosas y no se dio cuenta. Ahí llegó él y empezó a cerrar bien la ventana y a escurrir el agua. Sí, señores, en su cumpleaños le tocó escurrir agua, pero bueno. La verdad es que yo les he comentado, este año nuestros cumpleaños han sido pasarlas nosotros dos, aquí en casita. Ya habrá momentos de celebración, ¿verdad? Pero en este momento valoramos la vida porque sí, tampoco hay que dejar pasar las cosas X, pero sí lo celebramos muy casual aquí entre nosotros dos. Miren la cantidad de lluvia que hay en la ventana, o sea, de verdad, que se estaba cayendo al cielo, amigas. También se nos estaba metiendo el agua por ahí, señores, porque cuando sacamos esa ventana no le echamos silicón, o sea, hay que volverla a sacar y echarle silicón para que no nos vuelva a pasar, porque no estábamos preparados para una lluvia así. Fíjense que tenemos 2 años viviendo aquí, primera vez que nos pasa. Como les estaba contando ella. Y bueno, tenemos 2 años viviendo aquí y primera vez que nos pasa. Y bien, la lluvia está tan fuerte que hasta se fue la luz. Una lluvia tan fuerte aquí en la isla de Margarita. Así que bueno, les cuento cómo pasamos este cumpleaños. Me puse este gorrito para no dañarme el secado porque imagínense ustedes, este cumpleaños con el chaparrón. Después Adrián David se puso a desmoldar la gelatina. Yo hice la gelatina la roja, amigos, y él la cortó y hizo la gelatina de leche, esa blanca. Y bueno, ahí la está desmoldando para colocarla en el plato. Y también desmoldó el quesillo porque a mí me da como miedo. Yo hice el quesillo pero me dio miedo sacarlo. Y miren qué lindo me quedó. Ay, esto sí me quedó bello, amigos. Así que bueno, ahí estaba acomodando la mesa. Esta velita la tenía desde hace años y no se la había colocado a Adrián David. Así que bueno, dije, este es el momento. Y estoy sacando la velita para cantarle cumpleaños. Nosotros dos le cantamos cumpleaños y la pasamos excelente, de verdad. Comimos rico, agradecimos a Dios y bueno, él comió lo que quería comer y listo. Eso fue todo el cumpleaños. El año pasado yo sí le organicé una reunión, un compartir, e invité amigos. Ese video también lo tengo en el canal. Es como hice una fiesta de Dragon Ball. Sí, sus 31 años se lo hice de Dragon Ball. Y sus 32, bueno, la pasamos aquí los dos, como pueden ver, con su música preferida, Argenis Carrullo, no le puede faltar. Su quesillo que quedó divino, señores. La torta, bueno, ahí más o menos la decoración, pero sí estaba divina además. De verdad que todo me quedó demasiado rico. Nos tomamos una fotico nosotros dos y listo, a comer. Hicimos una pizza, señores, y la pasamos excelente los dos. Al día siguiente. El siguiente día estábamos descansando, comiendo torta, gelatina, quesillo divino. Y Adrián David tuvo la idea de organizar aquí afuera. Porque sí, de verdad que teníamos bastante tiempo, varios meses que no se le hacía mantenimiento a esto. Esta plancha, todo este mueble, tenemos videos en el canal antiguo de cómo Adrián David lo hizo. Y este mueble él lo hizo para tapar el compresor del aire acondicionado que está ahí, como pueden ver. Y bueno, esta estructura, la verdad es que la saca es él. Yo no muevo eso porque todo eso es pesado. Y pueden creer la cantidad de tierra, polvo, suciedad, animalitos que había ahí. O sea, era una cosa loca. Miren el tierrero. No, me da pena enseñarles, pero señores, es la realidad. Miren lo asqueroso que estaba. Tenía también había como humedad, ¿saben? De que caía el agua. Ay, no. Demasiadas cosas asquerosas. Y bueno, tampoco teníamos eso muy ordenado, así que bueno, ya todo eso va a cambiar. El primer paso es ordenar, sacar todas las cosas que estaban como ocupando mucho espacio. Y bueno, él los está metiendo en esta bolsa. Y como pueden ver, la mayoría son retazos de cerámica de madera que nos quedó cuando hicimos el piso hace 2 años.
Y bueno, nosotros no quisimos botar ningún pedacito porque uno nunca sabe, ¿verdad? Así que bueno, y cualquier proyecto, manualidad, uno no sabe qué pueda salir con eso. Y también tenemos esa lámpara ventilador que tampoco queremos botar porque está en buen estado. La queremos instalar, remodelarla, hacer un video como eso, modernizarla. Y bueno, lo que hizo fue meterla en un depósito que tenemos aquí y siguió recogiendo toda la basurita, toda la tierra y echándola en esta bolsita, señores. Como pueden ver, él buscó como una brochita porque se le hace como más fácil con este cepillito darle a toda la mugre, toda la tierra, ir recogiendo así muy poco. Yo le dije que aspirara de una vez, pero bueno, de verdad que habían como muchos espacios, tierra también como gruesa, espesa, así que es mejor que él recogió primero así y ya después sí iba a aspirar. Amigas, la cantidad de tierra que salió de aquí, de verdad que fue increíble, miren. Ay, no, de verdad que asco. Esto tenemos que hacerlo más seguido, de verdad que sí, me lo voy a proponer hacerlo más seguido, pero bueno, el balcón de verdad que muy poco estamos aquí, muy poco él saca ese mueble y a mí de verdad que se me había olvidado. Ay, no sé. No tengo excusa, amigas, pero bueno, ahora les hago una pregunta. Su pareja también es así que va a hacer algo y ve uno le tiene que llevar algo. Como pueden ver, yo abro la puerta corrediza porque le pasé la aspiradora, le pasé la bolsita, estaba ahí pendiente. O sea, ustedes lo ven ahí a él haciendo eso, pero yo estaba del otro lado pendiente de que le hacía falta para pasárselo. Y bueno, ahí empezó a aspirar también la rejilla del aire así por fuera. No es el deber ser, pero bueno, señores, así como medio recogiendo. Y ahora sí, ahí le pasé el desinfectante y con su brochita empezó a darle. Y le echó agüita como para que afloje. Ahí yo le pasé, como pueden ver también, un balde de agua con un potecito así, todo a la mano. Para que él le fuera dando y se vaya aflojando toda esa mugre. Y aquí voy yo otra vez, amigas, a pasarle otra cosa. No, esta vez yo tuve la idea de decirle que le echara el limpiaposetas. Es una marca aquí venezolana que es muy buena para desmanchar manchas así como de agua, de cal. Y bueno, él la dejó ahí con la brochita y como que la esparció. Y yo le dije, no, vamos a echarla así pura. Así que eché un chorrito más. Y bueno, la dejé ahí un ratico, él la dejó ahí un ratico, le fue dando a lo demás. Y ya después de último yo le pasé, amigas. ¿No ven que todo se lo estoy pasando yo? Le pasé el brillo para que él le diera ahí a la mancha y tallara muy bien. Miren, y 10 de 10. La cerámica quedó perfecta, se le quitó toda esa mancha negra que tenía de humedad. Y me encantó porque quedó el piso limpiecito. Por eso es que nosotros queríamos este piso de cerámica, señores. Porque también pensamos en colocar el vinil, ese de Clit, en ese momento. Pero no, amigas, imagínense ustedes ese piso de vinil aquí. Nosotros que somos así como medio rústicos, no. Nada como una cerámica que si uno la quiere tallar, la talla. Y miren, quedó perfecta. Y bueno, ya todo esto está casi que limpiecito. Él ya está ahí quitando como unos restos de pintura que estaban. Y miren, este es el antes y este es el después. Miren qué impecable quedó todo. De verdad que estoy súper contenta con la limpieza que hizo el Adrián David. Le quedó súper bien. Y miren, limpiecito. Ahora se va a dedicar a fumigar. Él fumiga con un líquido que venden aquí en los químicos, que es para eso, pues, prácticamente. Y bueno, lo aplicamos en ese envase de spray y él va aplicando ese spray en todas partes. Ya después que está todo impecable y seco, él aplica ese spray y así estamos seguros que no van a entrar hormigas ni ningún tipo de insecto al apartamento.
Y bueno, los que intentan entrar ya ustedes saben lo que les pasa. Así que bueno, sí, es la única manera que hemos encontrado aquí de estar así con nuestro apartamento súper limpio. Porque amigos, aquí en este condominio donde yo vivo hay hormigas. Cuando nosotros recién nos mudamos, así todo estuviera limpio, ellas subían y caminaban así como locas. Y ahora que hacemos eso, no entran porque está el líquido de fumigar que le echó. Pero bueno, amigas, ya ahora aquí ya colocó el mueble, está en los últimos detalles, pasando trapito, colocó las maticas, miren, todo perfecto. Y bueno, ahora se va a colocar a limpiar la puerta corrediza, hacer el mismo procedimiento, amigas, porque aquí es el sitio principal por donde quieren pasar esos insectos. Sí, yo no sé por dónde se meten, por qué orificio, pero sí, hay veces que las hormiguitas por ahí pasan si no se le hace esto. Y bueno, ya tenía tiempo que no se hacía, así que ya tocaba. Así que lo que hace es limpiar muy bien ahí abajo la rejilla de la puerta corrediza. Y bueno, después que está todo limpiecito y seco, también está procediendo a fumigar, señores, con la mezcla. Ahí lo ven, echándole el líquido, lo dejamos así secar muy bien y ya después sabemos que estamos 100% seguros. Y ahora sí vamos con la decoración, amigas. Yo tenía tiempo que quería colocar este cuadro arriba. Y bueno, ustedes saben que clavar en estas paredes que es cemento vaciado es un proceso mediante el cual, porque es demasiado duras las paredes. Así que lo que hice fue que coloqué el clavo falso ese que vende de Temu, que me llegó. Y bueno, miren, colgué el cuadrito y me parece que se ve muchísimo mejor así. Se ve súper lindo. Se me mojó un poquito la madera del cuadro con cuando nos inundamos, pero bueno, igual me gustó. Ya sé que tengo que cambiarlo, pero ya tengo el espacio ahí listo para colocar mi nuevo cuadrito. Al día siguiente. Y bueno, amigas, el siguiente día me puse a recoger todo aquí porque ya habían pasado varios días y ya el cumpleaños había terminado, así que a recoger. Bueno, para recoger esto, lo que yo hago, como tengo miedo a la explosión de los globos, o sea, me asusta. Así yo sepa que el globo se va a explotar, a mí me asusta. Entonces yo lo que hago es que estiro el globo y con una tijera corto un mini orificio y él se va como espichando poco a poco. O sea, no está ese sonido de la explosión fuerte. Así lo hago yo y me resulta. Estos banderines yo lo quito así poco a poco y todo lo voy organizando súper bien, amigas, porque lo que me puede servir para otro año yo lo guardo como estos banderines en su mismo empaque. Y así las cosas se me conservan súper bien. Y los globos esos que son de basura, para la basura. Estas cinticas yo las guardo, amigas, sí, porque esto me puede servir para otro cumpleaños de cualquier persona, así que yo agarro y guardo eso. Y bueno, toda una señora guardando cosas yo. Y esta pared está pintada con pintura de caucho, así que con un borrador de colegio, ahí se los enseño, yo me dedico a borrar las partes donde queda como la pega del tape que coloqué para pegar los globos. Yo con ese borrador me dedico a hacer todo eso con muchísima calma. Y miren cómo quedó la borla del borrador en el piso. Así que bueno, ahora vamos a limpiar este piso. Vamos a empezar barriendo todo este rodapié para que caiga todo en un solo sitio. Y ya después sí vamos a aspirar. Bueno amigos, si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por ver, lo aprecio y lo valoro demasiado. Me ayudas muchísimo dándole like, comentando, compartiendo. Dime tus opiniones, qué te gustaría ver en próximos videos. Yo estoy siempre leyéndolas. Y bueno, sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.